síntoma es una oportunidad para tu crecimiento personal. De hecho, cada síntoma aparece para que nos replanteemos nuestro estilo de vida. Muy buenas, familia, ¿cómo estáis? Bueno, espero que estéis teniendo un día maravilloso. Bienvenidos a este primer vídeo de una serie de vídeos donde vamos a estar hablando de la psicosomática. Quiero enseñaros a escuchar los mensajes que os está mandando vuestro cuerpo. Pero antes me presento. Para el que no me conozca, soy Verónica de la Fuente, entrenadora holística y especializada en somatización y en la conexión mente-cuerpo, creadora de Tribal Yoga, donde enseño cómo las emociones, nuestras creencias, nuestras experiencias impactan en nuestro cuerpo físico y cómo a través de la alimentación, del movimiento y de un estilo de vida ancestral podemos transmutar, liberar y elevar nuestra energía y conectarnos con la fuente. Así es que de nuevo te doy la bienvenida y gracias por estar aquí. En esta serie mi objetivo, repito, es ayudaros a entender cómo funciona el síntoma. En la primera parte de la serie vamos a estar hablando de cómo podemos o vamos a entender o aprender a escuchar los mensajes que tiene nuestro cuerpo, y nos vamos a focalizar en la mente y el cuerpo. En la segunda parte de la serie, aquí vamos a hablar de la raíz energética, de la raíz o del origen energético que tiene cada uno de nuestros síntomas, porque al final no podemos separarnos de nuestro cuerpo energético y aprender cómo funciona la energía y cómo esto impacta e influye tanto en nuestro cuerpo mental y viceversa, y cómo de alguna manera también impacta en nuestro cuerpo físico. Creo que es la clave para sanar. Siempre diré que sanar es la unión entre la ciencia y la espiritualidad, o entre la ciencia y la energía. Así es que, dicho esto, vamos al lío. Mirad, para transmutar cualquier síntoma o hacer desaparecer, nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Y cómo son mis relaciones? Y a lo largo de esta serie os vais a dar cuenta cómo responder a esto de una manera sincera y correcta, contarnos verdad, que se dice es clave para sanar o para entender cómo funciona cada uno de nuestros síntomas y cómo responde nuestro cuerpo a estos síntomas. Entonces, dicho esto, mirad, toda patología está asociada a una rigidez en nuestra conducta. De hecho, cuanto menos flexible mentalmente soy, menos capaz soy de adaptarme al medio y menos tolerancia tengo al estrés. Entonces, hay un dicho que dice que nuestro cuerpo es el cubo de basura de nuestro inconsciente. Y esto yo lo he podido constatar. Y a lo largo de esta serie voy a ir contándoos no solo teoría, sino la práctica, cómo yo lo he vivido esto y cómo yo he podido descubrir el origen de cada síntoma, porque entiendo que con el ejemplo, cuando yo os cuente qué es lo que yo he estado viviendo y qué significado tenía, ahora que lo he descubierto, vais a poder entender el origen de vuestros síntomas, porque seguramente muchos de vosotros estéis viviendo o lo mismo o cosas muy parecidas, y vuestro cuerpo también esté reaccionado de una manera muy parecida o igual a la mía. Entonces creo que va a ser clave que estemos muy atentos de verdad a cada uno de estos vídeos, porque cada uno va a revelar algo diferente y que va a complementar al anterior. Así es que también te digo que veas estos vídeos en orden, porque tiene un sentido que se haya hecho de esta manera, ¿vale? Mirad, cuando hablamos de la raíz de los síntomas de una patología, cuando hablamos de sanación, en realidad tenemos que entender que todas aquellas cosas o todo aquello que estamos sintiendo, todos nuestros síntomas, simplemente son una somatización, son una respuesta a experiencias de vida anteriores. Por eso yo hago tanto hincapié en trabajar con las heridas de la infancia, porque todo aquello que yo he vivido en mi infancia me ha hecho ponerme unas gafas de vista, o me ha
me ha hecho interpretar la vida de una manera que al final esto acaba generando síntomas en mi cuerpo físico, porque claro, si yo por ejemplo soy una persona con poca tolerancia al estrés o con poca tolerancia a la rigidez de otras personas, soy una persona, o yo misma soy muy rígida, claro, esto genera, como hemos dicho antes, que yo no me comporte de manera correcta, pues sobre todo para mí, ante una situación de estrés. Y esto al final, si yo no manejo bien las situaciones estresantes, esto va a impactar en mi química, porque va a generar un cambio hormonal que esto acaba afectando a mis tejidos, a mi intestino, ¿entendéis? Entonces es súper importante, primero de todo, empezar por esto. ¿Cuáles han sido esas experiencias de vida que me han marcado y me han hecho gestionar mi realidad de una manera no muy apta, no muy correcta para mí? Entonces, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de las causas, o mejor dicho, de las causas de las enfermedades, podemos dar, dijéramos, sí, tres causas. Una sería la genética, que esta es la que todos creemos que es el origen de todas las enfermedades. Como mi padre lo fue, como mi abuelo lo tuvo, ¿verdad? Pues yo estoy condenada a padecer X enfermedad. Cosa que ya hemos demostrado, que la ciencia ya ha demostrado mediante la epigenética, que es la segunda causa, que eso no es así. Que el estilo de vida, por así decirlo, marca mucho más en las enfermedades que tú vas a padecer o no, que la propia genética. La genética creo que estaba en un 90% o en un 80%, y la epigenética marcaba marcaba el 90%, entre el 80 y el 90% de lo que tú vas a manifestar en esta vida, fijaros. Y la tercera causa sería la historia de vida, que es de lo que hemos estado hablando, de nuestras heridas de la infancia, que para el que quiera aprender un poquito más, en mi canal tengo vídeos de cómo las heridas de la infancia afectan a cada una de las áreas de nuestra vida. Si te apetece, pues échale un vistazo, porque creo que te puede ayudar mucho a mejorar tanto el área del dinero, de tu relación con la comida, la relación con tu cuerpo, tus relaciones amorosas, ¿vale? Creo que te puede ayudar bastante, y entender por qué te comportas de cierta manera cuando no quieres seguir comportándote así, o por qué atraemos ciertas experiencias a nuestra vida cuando realmente no queremos atraer esas experiencias. Pues todo viene determinado por las heridas de la infancia. Bueno, dicho esto, cuando nosotros no sabemos gestionar la realidad, cuando realmente estamos dirigidos por este patrón inconsciente, por estas heridas, por esta sombra que también se dice, esto al final genera un proceso de estrés crónico en nuestra vida, o puede generarlo. Claro, el estrés crónico ya se ha asociado a procesos de inflamación crónica. Realmente el sistema nervioso está constantemente activado, porque yo estoy constantemente con la rumiación activada, con miedos, con resistencias, repitiendo patrones, viviendo experiencias que realmente están activando mi sistema una y otra vez. Y ¿sabéis qué? Es que no nos hemos dado cuenta, pero vivimos en un piloto automático y estamos constantemente, diariamente, hemos normalizado, mejor dicho, el vivir así. El vivir con un sistema, vivir activados, ¿vale? Malvivir. Hemos normalizado el malvivir. Y claro, este proceso inflamatorio del organismo es la antesala de enfermedades muy graves, como enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, enfermedades del sistema osteomuscular, enfermedades como el cáncer. Nos vuelven más propensos a infecciones, porque nuestro sistema inmunológico realmente cada vez está más débil. Entonces es importante, de verdad, entender y hacer entender cómo funciona nuestra psique y cómo nuestro cuerpo está en conexión con nuestra mente, y nuestra mente en conexión con nuestro cuerpo, y que no hay separación, que realmente somos uno. Entonces, ¿dónde encontramos la causa de todo esto que nos está pasando? Fuera, sí y no.
La respuesta no es ni afirmativa ni positiva. Y vamos a explicarlo. Mirad, puede ser que tú dirás, sí, claro, es que está fuera porque yo tengo un marido que me X. Yo tengo unos hijos que me están provocando un estrés X. Yo es que estoy en un trabajo, sí, efectivamente. Por eso vamos a decir que la causa puede estar fuera, pero dentro también. Porque ¿cómo interpretas tú todo esto que has vivido o que estás viviendo? Porque tu forma de percibir la vida es donde debemos de poner el foco, y en aquello en que yo sigo perpetuando. Porque si yo tengo un problema con mi jefe, yo tengo un problema con mi marido, pero no suelto eso realmente, claro, o sea, eso no va a cambiar. ¿Entendéis por dónde voy? Y luego es como interpreto yo la vida. Porque la misma experiencia, dos personas diferentes, una puede verla como una oportunidad de crecimiento y otra puede verla como una manera de hundirse aún más en su pozo. ¿Entendéis? Entonces, claro, las experiencias en sí no son malas. Es nuestra manera de interpretar la realidad lo que nos hace daño, lo que realmente impacta en nuestra biología. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace que interpretemos de esa manera la realidad? Pues nuestra personalidad, ¿vale? Que es el conjunto de elementos psicológicos que hace que tengamos pues determinados pensamientos, determinados sentimientos y determinadas conductas en nuestra vida. Y no solo puntual, sino de forma sostenida en el tiempo. Eso es nuestra personalidad. Y eso es lo que realmente nos está afectando a somatizar de una manera más o menos grave en nuestro cuerpo físico. Entonces, respondemos la primera pregunta. Cuestiónate tu forma de ser. Eso es lo primero que tienes que hacer. Cuestiónate de qué manera interpretas tu realidad. ¿Cuánto de exagerado eres o de exagerada? ¿Cuánto de flexible eres ante la vida? Porque os lo puedo decir que yo, hasta que no empecé con todo esto, no me di cuenta de lo rígida que era para todo. Y luego veremos de dónde viene esto, porque está muy relacionado con mamá y papá. Pero esto será para los próximos capítulos. Esta rigidez es una patología en la vida. El no ser flexible, el no permitirme el cambio mío, el cambio en los demás, en la vida en general, el no permitir, el tener tantos miedos o tener creencias tan arraigadas a mi manera de ser, que yo ya una identidad tan marcada con algo con lo que yo me asocio que no me permite cambiar. Eso es rigidez en la conducta. ¿Y qué hemos dicho al principio? Esto al final acaba por generar algún tipo de patología, porque la enfermedad es una forma inconsciente de cambiar quiénes somos. Fijaros, repito la frase: la enfermedad aparece de una manera inconsciente para cambiar quiénes somos, y normalmente, ¿vale?, normalmente no, lo genero yo, porque ya estoy harta de algo. Ya estamos hartos. Y ese hartazgo hace que generemos una enfermedad para cambiar eso que no quiero que se represente más en mi vida, de manera inconsciente. Estamos hablando, ¿vale? Yo no estoy hablando de manera consciente. Claro que nadie quiere desarrollar un cáncer. Claro que yo no quería desarrollar una enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Yo no quería desarrollar dolor crónico. Yo no quería desarrollar todas esas cosas. Pero de manera inconsciente era mi cuerpo, porque, vamos a verlo ahora después, me estaba enviando mensajes a través de eso. Como el tuyo te está enviando mensajes, que lo vas a averiguar en los próximos capítulos. Porque vamos a hablar de esto, de cuál es el origen secundario de los síntomas que vienen, porque la enfermedad viene a curarnos, no a enfermarnos. Entonces, por otro lado, ¿vale?, una vez dicho que la enfermedad es una forma inconsciente de cambiar quiénes somos, vamos a ver cómo sostenemos las relaciones, porque esto es súper importante, es clave también para entender la psicosomática. ¿Cómo las sostenemos? ¿Estamos constantemente pendientes de los demás? Porque la mayoría de personas viven para demostrar a los demás algo. Hemos generado unos roles en la vida
los cuales nos hacen sufrir. Y quiero que ahora, de verdad, mantengas un poco de silencio y pienses, ¿estás acallando tu voz? ¿Realmente eres quien tú crees que eres? Porque muchas veces no opinamos por no molestar, porque nos enfaden, porque no nos rechacen. ¿Eres tú realmente? Porque yo te puedo decir que yo tenía la seguridad de esto, pero ni mucho menos, ni mucho menos. Porque me di cuenta que estaba súper dirigida por el que no me rechace la gente y por gustar a los chicos, por ejemplo. Y yo voy a ser sincera, porque una de las cosas que más me ha ayudado es contarme verdad. Es contarme verdad. Y una vez me cuento yo verdad, ya no me da vergüenza contársela al mundo. Ya no me avergüenzo de lo que yo he vivido. Pero yo muchas cosas de las que hacía o no hacía eran para gustar a los chicos. Claro, esto genera una incoherencia entre el sentir y el accionar. Si yo no quiero hacer lo que me está pidiendo mi padre o mi madre o mi hermano o mi jefe, porque yo sé que esto es de verdad, sé que no va en contra de mis valores, por ejemplo, o no lo quiero hacer, claro, y lo hago. Esto es una incoherencia entre lo que yo siento y lo que estoy haciendo. Por lo tanto, esto va a generar estrés en mi cuerpo. Y el estrés que hemos dicho, al final, el estrés lo que hace es como generar una coraza. Los músculos se empiezan a tensar, se empiezan a elevar las hormonas e incluso puedo acumular ya no solo tensión muscular como coraza, sino incluso grasa como coraza. Y empieza a generar unos síntomas físicos. ¿Por qué? Porque estoy reprimiendo mi manera de ser. Porque no estoy siguiendo mi instinto. No estoy siendo yo. ¿Entiendes? Y es lo que se llama, al final esto acaba en una crisis iniciática, que es cuando el cuerpo ya nos dice, respira, para, necesito un cambio. Es una invitación a un cambio. Entonces, más que cuando tenemos síntomas, más que preguntarnos por qué me pasa esto, una de las claves que a mí me ha ayudado es preguntarme por qué ahora y para qué. ¿Por qué ahora y para qué? ¿Vale? Porque esto me hace poner atención, esa respuesta me hace poner atención en el contexto que estoy teniendo ahora mismo en mi vida. Y esto es súper importante para empezar a sanar. Esto es súper importante para empezar a sanar. Empezar a entender por qué mi cuerpo ya está harto y ha empezado a manifestar X síntomas. ¿Qué hay en mi vida que sobra? ¿O qué hay en mi vida, en mí, que tengo que cambiar? ¿Entendéis? Entonces, os voy a dar una actividad que podéis ir haciendo, que le vamos a llamar Hazte las preguntas correctas, porque esto a mí me ha ayudado mucho a entenderme, ¿vale? Y quiero que la hagamos juntos. La primera es que analicéis qué sucedió antes de que empezaran los síntomas, ¿vale? Esto normalmente, una enfermedad, un síntoma no aparece porque sí, ya está. Normalmente hay una acumulación de pensamientos, una acumulación de sucesos sostenidos en el tiempo que al final acaban generando, ¿no?, ese síntoma o somatizando X patología o dolor. Entonces, normalmente sucede algo, eso sí, que es la gota ya que colma el vaso, ¿vale? Y ya no lo sostienes más. Entonces, quiero que en este caso prestes atención a tus relaciones más cercanas, a tu núcleo, porque aquí está la clave de muchas de las cosas que estaréis somatizando. Mirad, lo vamos a ver en capítulos posteriores, pero normalmente está muy relacionado con papá y mamá. ¿Por qué? Porque ellos son, de alguna manera, aquellos que me han hecho en el núcleo familiar, es donde yo he generado un rol que se acerca o se aleja a mi verdadero ser. Y normalmente hay una defensa, o estoy constantemente defendiéndome, o escondo mi manera de ser, pero no estoy siendo quien yo soy. Y luego lo veremos en capítulos posteriores, ¿vale? Pero quiero que respondas a esto, ¿vale? Que prestes atención cómo te estás comportando en tu entorno más cercano. Puede ser la familia, puede ser el trabajo, porque sabéis que en el trabajo pasamos muchas horas. Entonces, analiza qué sucedió antes de que aparezcan esos síntomas. ¿Tuviste una discusión con alguien? ¿Sobre qué era? ¿Qué pasó?
¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué ha aparecido este dolor, esta patología? ¿Qué es lo? ¿Vale? Piénsalo, quizás te cueste. Hay gente que lo detectará súper rápido porque acaba de pasar, otras personas tendrán que pensar más, pero realmente vas a poder ir ya uniendo cabos, ¿vale? 2. ¿De qué modo, responde, de qué modo no supe soportar la situación? Callé, guardé silencio, me puse a llorar, se me apoderó la tristeza, fui agresiva, o no lo fui, al final o no puse límites, me callé, que es lo mismo, ¿no? El silencio. Fui una persona, actué por impulso, la impulsividad, porque aquí es donde donde se produce la incoherencia entre nuestras acciones y nuestro sentir. Entonces es importante que respondas esto. ¿De qué manera reaccionaste que estabas, para poder soportar esa situación? ¿Qué máscara te pusiste? El silencio, la agresividad, la tristeza, la impulsividad, la culpa. Escríbelo, ¿vale? Que vamos a ir poniéndole, vamos a ir bajando a tierra todo eso que está tan en el aire. 3, pregúntate, si pudiera volver a recrear esta situación, ¿qué haría diferente? ¿Cómo actuaría de forma más equilibrada? No respondería tan impulsivamente, pensaría antes de actuar. No, imagínate que has sido una persona agresiva y has pegado a alguien o has gritado a alguien. Pues mira, no, pensaría las cosas antes y en vez de gritarle o decirle todas estas cosas que le dije porque le insulté a esa persona, lo que sea, pues oye, sería más comedida, pensaría lo que tengo que decir. O incluso hablaría las cosas antes y dejaría de acumular resentimientos. O me tengo que volver un poquito más empática, tengo que empezar a ponerme en la situación de los demás, porque a lo mejor esta persona ha actuado así porque también tiene sus problemas. O tengo que empezar a poner límites, no tengo que callarme ante las humillaciones, tengo que empezar a poner límites y empezar a sacar personas de mi vida. No lo sé. Hay algo que tú pregúntate cómo puedes volver a recrear esta situación. Así es que el próximo día lo que hablaremos vamos a hablar de las resistencias al cambio, dentro de nuestra psique existen 2 yoes y vamos a responder la pregunta. ¿Quieres sanar? Pues voy a haceros una pregunta, mejor dicho, es si estás listo para sanar, es porque estás listo para eliminar todo aquello que te enfermó. Así es que nada, hablaremos de resistencias al cambio y de qué hacer ante esas resistencias en el segundo capítulo. Nos vemos, familia.